solo la tribu de Judá. ¿Y por qué nos llamaron los de Benjamín, la tribu de Judá? Porque era la tribu que iba a venir nada menos que el león de la tribu de Judá. Por eso eligieron todos los de Judá, porque era el linaje sacerdotal real de Dios. Entonces, ellos sabían que esa gente tenía la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade. Por eso es muy hermoso, ¿no? Poder sacar, por eso es que todo escribador en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Entonces damos gracias a Dios por ese hombre, ¿no? Por esa bendición, pero vemos que ellos ahí eligen de la tribu de Judá para que vinieran a pelear, porque sabían que esa tribu tenía la bendición. Y cuando tenemos la bendición de Dios ya no peleamos nosotros, Él pelea. Entonces damos gracias a Dios porque creemos de todo corazón que la palabra de Dios nos va enseñando, nos va mostrando qué bendición es poder obedecer, ¿verdad? Y poder creerle a Dios y rendirse a su voluntad suprema. Por eso doy gracias a Dios por esta noche, de estar juntos acá preparándonos por lo más fuerte, llevemos la carga de lo más débil. Quiero compartir con ustedes para terminar una palabra que estuve estudiando en Romanos 5, hermano. Resultados de la justificación. Usted sabe lo que es ser justificado, ¿no? Bajo la ley, ninguno se pudo justificar. Pero la ley fue la que encerró, porque acá vamos a entender algo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que justificados por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es que tremendo, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el temor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es muy profundo, muy grande, ¿no? Fíjese, porque siendo él, dice, pues mucho más estando justificados en su sangre, ¿no? Así que la única cosa que pacificó, nos justificó y nos santificó fue que Él derramara su sangre para rescatar esa vida primitiva que el hombre tenía en el jardín del Edén antes del pecado. Después del pecado todo fue infectado, hermano. Entonces tenemos que dar gracias a Dios porque esa sangre es la garantía que nosotros tenemos para entrar al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro. Usted puede guardar todas las cosas y hacer todas las cosas buenas,
Pero si no recibe la revelación del Espíritu, de que usted es justificado por la fe en lo que Jesús hizo, usted va a ser como aquel joven, ¿se acuerdan? Que vino a Jesús, gloria a Dios, y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? Dice: ¿por qué me llamas bueno? Dice: si uno solo bueno es Dios. ¿Por qué lo llamó maestro bueno? Él no entendía que no era solo un maestro, era el Hijo de Dios que podía rescatarlo de su religión y de su esfuerzo por la conducta. ¿Me entiende? Entonces, no sé si me explico. No sé si usted me puede entender. Entonces él le dice: ¿qué debo hacer? Y dijo: ¿no sabe los mandamientos? Dice: claro que lo sé. Y los he guardado todo desde mi juventud. Fíjese, era un excelente joven. Se había encontrado con Jesús, el divino Maestro, Salvador y Redentor, que podía salvar de todo lo religioso y de toda la vida vieja de Adán, para darle una vida nueva en Cristo. Y eso es lo que la iglesia ha recibido en este tiempo. Esa nueva vida en Cristo, que no es esfuerzo del ser humano, sino que es la gracia de Dios que nos envuelve y nos revela el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque cuando el agua llena los estanques, iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sion, como lo vimos en esta noche a través de ese mensaje. Aleluya. Oh, dele gloria al Espíritu. El Espíritu está aquí, se adueña de tu alma, hermano. Y ese joven vio, le dice a Jesús, y Jesús lo miró y lo amó por ver la integridad y la seriedad con que había tomado de su juventud la palabra de Dios. He guardado. Y él le dijo: pero una cosa te falta. Tenía muchas posesiones, muchas riquezas. Dice: una cosa te falta. Anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Amén. Amén. Y como tenía muchas posesiones, yo era rico, y todo aquello que se ama más que a Jesús, sea poco, sea mucho, es idolatría. Por eso Josafat quiso destruir todo eso, porque sabía que eso llevaba a la gente a sacar a Dios. El meollo del asunto era que Jehová fuera la realidad prioritaria en Israel. Israel nunca pudo guardar la ley, nunca pudo guardar los profetas, pero Jesús vino y pagó la ley, cumplió y por eso nos sacó a vida y a inmortalidad, porque rompió el imperio de la muerte, rompió la estructura que Satanás había metido en el corazón del hombre, y dice que le envió agua limpia, les envió agua limpia y les limpió de la inmundicia, del pecado, y les dio el corazón nuevo y espíritu nuevo pongo dentro de vosotros, para que andéis en mis caminos, en mis estatutos. Y solo esa gracia salvadora puede darnos ese espíritu de victoria, hermano, para no vivir en el pecado, en el pasado, sino vivir en el presente y mirando el futuro con una mirada de fe gloriosa que nos lleva a la gloria eterna. Esto es gracia salvadora, misericordia y ayuda. Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo levanta nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas y hace senda. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo pude encontrar. Mis amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué.
¿Por qué? Porque en Cristo ni la religión ni la circuncisión vale nada, sino una nueva creación. Una que es engendrada en nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios, que aplica el sacrificio expiatorio y la sangre derramada en la cruz del Calvario para efectuar ese misterio de la reconciliación, que ni el diablo, ni los demonios, ni la vida, ni la muerte te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alábelo, hermano. Y mire lo que dice acá. Porque Cristo, cuando, hermanos, débil a su tiempo, murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es difícil que uno quiera morir por otro, ¿no? Él dice acá, Pablo, alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora escuchen, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Horrenda cosa es caer en los ojos de un Dios airado. Pero cuando venga la ira de Dios, usted puede tener defectos, puede estar caído, puede estar fracasado, pero si usted aceptó en el fuero interno de su corazón y lo recibió a Cristo como su Salvador personal, cuando vengan los juicios de Dios, a usted no lo va a tocar, porque usted está redimido y justificado por la preciosa sangre. Aleluya, esa sangre que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clamó para venganza, pero la sangre de Jesucristo clama para la redención completa de mi alma redimida por esa sangre. Todos los días tiene que comer y beber de esta palabra, alimentarse, porque el que oye mi palabra y la guarda en su corazón será como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y vienen vientos, tempestades, pero no cayó la casa porque estaba fundada sobre la roca. Y la Biblia dice que todos en Moisés cruzaron el mar y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos bebieron de la roca, y la roca era Cristo. Pero cantidad de ellos quedaron postrados en el desierto porque no pusieron fe. Y aquí dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y sigue diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, como les decía, hermano, este joven que hacía todo eso, y Dios le dice, anda y vende lo que tienes. ¿Qué tenía? Tenía religión, tenía dinero, tenía una conducta intachable, pero amaba las posesiones, amaba las cosas de la tierra. Por eso dice la Biblia, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Y qué estamos haciendo acá? Buscando las cosas de arriba. Y acá dice, en el 8, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado, y esto me impactó anoche estudiando, vamos a detenernos un poquito. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
Y mira lo que dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aquí vamos a detenernos un poquito. Fíjese lo que dice. Que desde Adán hasta Moisés nadie podía acusar a nadie de pecado. Porque no había ley. ¿Cuándo vino la ley? En el Sinaí. Por eso dice, a ver si lo reciben. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los... De aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Es decir, que desde Adán hasta Moisés nadie podía decir tú estás en pecado. Por eso, los primeros 2000 años el hombre vivió en la carne. Los otros 2000 años vivió en el estado del alma. Pero cuando viene Jesús, rescata nuestro hombre carnal y pecaminoso en un hombre nuevo y nuestra alma es redimida. Y entonces ahora vivimos en el Espíritu. Que lo trajo Jesucristo cuando se hizo el Espíritu vivificante. ¿No? Porque Él es el Espíritu vivificante. Por eso, si aquel Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en mí, vivificará mi cuerpo mortal por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Fíjense que desde Adán hasta Moisés, pero viene Moisés, escribe los 10 mandamientos y ahí encerró, dice la Biblia, en el Gálatas que dice, que Dios encerró todo bajo pecado para aquella fe que iba a ser revelada. Piense usted un poquito, hermano, que cuando viene la ley, todo el mundo quedó bajo condenación. Estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero viene Jesús y dice, yo voy, Padre, yo voy a la tierra, porque hay un pueblo que tú lo amas, que lo tienes en el corazón, y yo voy a dar mi vida por ellos, y los voy a rescatar de la vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con mi sangre preciosa. Y lo hizo. Entonces pagó la demanda de la ley. Entonces usted no es salvo por la ley, sino por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios que tuvo, porque usted estaba en el corazón del Padre. Por eso lo alabo, Señor, y doy gracias por esta revelación tan preciosa, ¿no? Y dice acá, y con el don no sucedió como el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces, ¿y cuál fue el pecado? Solo una pequeña cosa. ¿Cómo entró el pecado? Jesús lo puso, Dios lo puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y le puso el árbol de la ciencia, del bien y del conocimiento, del bien y del mal. Y le dijo, el día que comieres de ese árbol, morirás. Entonces se da cuenta que el pecado de Adán no fue fornicación, no fue robo, fue nada más que una desobediencia. Por eso, cuando somos desobedientes, hermano, a la palabra revelada del Espíritu Santo, entramos en, vamos a decir, en adulterio espiritual, en fornicación espiritual, que es lo más grande.
¿Por qué? ¿Qué le pasó a Saúl? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando usted recibe esta revelación de Dios en su alma, que usted no hizo nada, que usted estaba muerto en delitos y pecados, pero que Dios le dio vida por Jesucristo. Y cuando usted descubre eso, usted tiene tiempo toda su vida le queda corta para alabarlo y agradecerlo. Usted no va a ir al infierno, usted va a ir a la gloria, aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Esa gloria yo les he dado a ustedes, hermano. Denle un aplauso a Jesús. Esa sola desobediencia llevó a toda la humanidad bajo condenación. Pero ¿cuándo apareció esa condenación? Cuando Moisés trae la ley al mundo, el cerro, y descubrimos que todos estamos bajo maldición. Por eso, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero para que esa maldición de la ley no cayera sobre usted, sino que cayera la gracia salvadora que se manifestó a todos los hombres que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente aguardando la bienaventurada venida de Jesucristo en las nubes del cielo, que vendrá sin relación con el pecado para llevar a los que le esperan. ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Y con el don nos sucede como con el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿no? Pecado, todos morimos. Fuimos herederos de la muerte, pero gracias que Él tuvo la iniciativa. No, mis hijos no van a morir en las manos del diablo, yo voy a ir a rescatarlos. Mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo. Los que reciben, escucha, apunte eso, la abundancia de la gracia del don de la justicia. Leo de vuelta. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por esa desobediencia, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, del don de la justicia. ¿Te recibió eso? La abundancia. Gloria, sí, da para glorificar a Dios. En abundancia del corazón habla la boca. Por eso rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre sus labios. Y esa gracia te ayudó, hermano. En el día de salvación te ayudé. Él me ayuda para que yo pueda creer y marchar adelante de victoria en victoria y de gloria en gloria, y que nada en esta vida me va a hacer retroceder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, te doy gracias por esta noche, por esta victoria tan grande de la palabra que ha venido, que nos ha enseñado, que nos ha instruido, que nos ha hecho que no tengamos temor, que Él pelea por nosotros y pelea con la gracia, con la virtud sanadora. En el nombre de Jesús, guarda a mis hermanos bajo la sangre preciosa y cúbrelos con esa victoria suprema, tu familia, tu vida, tu negocio, todo lo que emprendas, bajo la gracia de Dios, ir en aumento como la luz de la aurora hasta que el día esté en